Bedruna de Piura, a la profesora Carlota Ramírez del Centro Alto Porongoche, también del CEPRO María Nazaret Canchaque, directora, la profesora Constanza Grillo. Muchas gracias por estar presente. Buenas tardes. Buenas tardes a Ruth Silva del CEPRO La Arena de Piura. Buenas tardes a la docente Rocío Bejarano del CEPRO Caritas, también del CEPRO Nuestra Señora de los Ángeles. Muchas gracias. Del CEPRO Benjamín Franklin de Chulucanas. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a cada uno de ustedes. Sí. Bien, buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Son las 4 de la tarde en punto. Vamos a dar inicio de una vez con los participantes que se encuentran en estos momentos ya en la sesión virtual. En esta oportunidad contamos con la participación de las regiones de Piura, de Arequipa y de La Libertad, los CEPROS de Piura, de Arequipa y de La Libertad. Muchas gracias por estar el día de hoy. Sé que vienen, además de varios meses desde que se han aprobado los lineamientos académicos generales para CEPRO, vienen en constantes asistencias técnicas, ¿no? Y en otras quizás que además son programadas también propias desde la UGEL, ¿no? De la región, desde el propio ministerio y también de otros equipos, ¿no? Entonces sí, me olvidé, tenía capacitación de CEPRO, Manuelito. A ver, a la profesora Nati Quispe, por favor, si puede apagar su micrófono. Gracias. Sí, lo que les voy a pedir más bien es que puedan estar al tanto de sus micrófonos, porque ya una vez que presentamos, desde mi lado ya no puedo apagarlos porque ya estoy presentando la diapositiva. Y bueno, y como les estaba mencionando, ¿no? Les daba la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Blanca Vázquez, soy especialista de la Dirección de Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación. Y en esta oportunidad me acompaña también la doctora Seleni Abanto. Ella es especialista legal de nuestra dirección, quien también va a estar compartiendo conmigo esta asistencia técnica. Voy a empezar ya de una vez a proyectar. Además también traigo el saludo de nuestra directora, la señora Ana Alfaro Carlín, y les hace extensivo el agradecimiento por participar una vez más de estas capacitaciones. Muchas gracias por estar presente. De verdad que apreciamos bastante el esfuerzo que hace cada uno de ustedes, teniendo en cuenta la cantidad de cosas a las que nos ha llamado o a las que estamos abocados, más en esta situación de pandemia en que justamente se han evidenciado el esfuerzo, el sobreesfuerzo que hemos hecho, ¿no? Trabajando casi 24/7, ¿no? Todos los días, a todas las horas, ¿no? En ese contexto tan complicado y de tanto estrés que nos ha tocado lamentablemente pasar. Pero bueno, en esa línea justamente nosotras, Seleni y mi persona, nosotros queremos compartirle este documento normativo que ha sido aprobado, ya les comento, en el mes de marzo. Es un documento sobre que se trata de la aplicación efectiva del enfoque de género en las instancias educativas donde nosotros intervenimos, que son los CEPROS, los institutos tecnológicos y las escuelas artísticas. Vamos a ir desagregando este documento para saber de qué se trata, de qué manera se puede implementar, qué es lo que contiene, además teniendo en cuenta el tema de género, que es un poco controversial, ¿no? Que ha traído a la mesa varias discusiones, varios tipos de opiniones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ello se aplica o se refleja también desde la educación técnico-productiva y superior, que además nuestro
productivo, sabemos, son estudiantes, a diferencia de la básica, que no dependen de un papá o una mamá, quizás como nuestros estudiantes más pequeños, ¿no? Sino que son personas ya adultas, jóvenes, adultas e incluso adultas mayores, ¿no? Adultas. Entonces, en esa línea, vamos a dar inicio y vamos a conocer un poco más del documento. Y a ver, Selena, si me ayudas. Justamente hay micros que se están filtrando, están abiertos. Yo creo que tú puedes silenciarlos. De acuerdo, Blanquita. Y por favor, puedes silenciarlos. Yo no voy a dar las clases. Tienes que silenciar. Ya. Ahora sí. Ya estamos. Un momento, por favor. Ya estamos, ahora sí. Bueno, vamos a dar inicio para terminar también en la hora que hemos programado. Pero antes de ello yo quiero hacer una pequeña dinámica para que podamos entender de qué se trata este tema y profundizar en lo que deseamos realmente abordar. Con una pregunta sencilla, ¿no? Que si existe en nuestro país igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ¿no? Quizás estamos más preocupados nosotros como directivos, docentes, no sé, dependiendo de la función o el rol que tengamos en el centro, estamos más preocupados en la implementación de los equipos, los que somos directivos en contratar al docente idóneo, ¿no? En tener una mejor infraestructura. Definitivamente todo eso es importante, ¿no? ¿Quién no quiere tener equipos nuevos, una infraestructura o un lugar donde se lleven a cabo en condiciones que sean las mejores, las más óptimas para que el estudiante pueda adquirir sus competencias, ¿no? Entonces estamos enfocados, estamos abocados en formar justamente profesionales competitivos, que es lo que nuestro país necesita, y más en la educación técnico-productiva, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante también que nos podamos mirar como personas, porque somos integrales. Cuando nosotros accedemos a la educación técnico-productivo, a este momento formativo, venimos con todo el paquete, no solamente a adquirir competencias técnicas, sino también estas habilidades blandas que se reflejan en actitudes como la empatía, el respeto por el otro, la tolerancia, que también se evidencian en nuestros ámbitos educativos, ¿no? Y entonces, antes de empezar justamente a desmenuzar el documento, empezamos con esta pregunta, ¿no? Que nos menciona si existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A lo mejor muchos de nosotros, algunos de ustedes me van a decir, sí, Blanca, sí existe efectivamente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque yo veo que en mi círculo cercano las mujeres también ahora trabajan, estudian, ¿no? Entonces incluso ganan más dinero que uno, ¿no? Entonces algunos me van a decir, no, todavía no existe. Algunos me van a decir, no sé mucho de este tema, ¿no? Pero antes, vamos a ver un video. Les quiero presentar un video justamente que habla y que enfatiza un poco más acerca de este tema. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento.
Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Listo, como pudimos ver en el video, ¿no? Existe algunas todavía dificultades entre hombres y mujeres en el ejercicio de derechos. Pero ¿qué quiere decir igualdad de oportunidades en el ejercicio de derechos? ¿Que acaso las mujeres y los hombres no tienen las mismas oportunidades? Efectivamente, durante todo este tiempo se ha avanzado mucho en la elaboración en la aprobación de normativas, de políticas nacionales que evidencian estas prácticas igualitarias. Pero, como sabemos, el papel soporta todo y la realidad es definitivamente otra, ¿no? Entonces, y ese tipo de situaciones incluso podemos evidenciarlo en nuestros ámbitos educativos. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera, Blanca, pueden existir estas desigualdades en el centro en el que yo estoy, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos bien notorios, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa en estas situaciones cotidianas que vemos si una estudiante sale embarazada? Si una estudiante sale embarazada, es muy probable de que deje los estudios, de que no termine su carrera, de que no se titule, o que se demore mucho más años en terminar la carrera que ha elegido, la profesión que ha elegido, ¿no? ¿O qué pasa si es que una estudiante está siendo acosada, hostigada sexualmente? Es más probable que abandone sus estudios a que quizás se pueda sacar al docente, ¿no? O a lo mejor se remueve al docente y se va a otro centro a hacer lo mismo, ¿no? A seguir hostigando, a seguir acosando a estudiantes, a docentes, ¿no? Entonces, hay todavía una brecha bien grande, ¿no? En el ejercicio igualitario. Y yo siempre hago este ejercicio, ¿no? No miremos nuestro círculo más cercano, porque quizás, como me decían en la asistencia anterior, hoy día estamos de asistencia técnica a algunos centros de algunas regiones, que curiosamente las hemos elegido porque a nivel nacional son las regiones en las que tienen mayor índice de violencia de género, ¿no? Entonces, hay que trabajar eso, hay que trabajar a nivel regional, sino desde nuestros roles y desde los ámbitos en los que estamos. Entonces, hace unos instantes atrás una docente me decía, ¿no? Blanca, pero ya estas cosas que tú dices son cosas pasadas, porque yo lo que veo ahora es que las mujeres están muy empoderadas, ¿no? Quizás en nuestro círculo cercano vemos mujeres empoderadas, pero eso no sucede a nivel nacional. Un claro ejemplo, y el que yo siempre doy, es en la DICERPA, en la dirección en la que yo estoy, mayoritariamente hay mujeres. Entonces, de las 10 personas que conformamos el equipo, 7 somos mujeres. Entonces, y somos mujeres que trabajamos, que tenemos un sueldo, pero eso no ocurre a nivel nacional. Eso no ocurre a nivel de todos los sectores, ¿no? Y más en nuestros centros, ¿quiénes son las que acceden a la educación técnico-productiva? En su mayoría son mujeres que son de escasos recursos económicos, que es únicamente su única oportunidad para estudiar y para seguir adelante. Seleni, creo que estás compartiendo tu pantalla, que veo, me sacaste de compartir pantalla. Blanquita, no estoy compartiendo mi pantalla. Alguien ha pedido el control, a ver. Alguien ok,
Ok, ahora sí. ¿Sí? ¿Solucionado? Parece que alguien ha aplastado o ha tocado de casualidad el pedir compartir pantalla. Ya, ahora no hay nada en la pantalla. Puedes mostrar tu pantalla. A ver, dime si se ve. Sí, se observa. Ya. Ya. Ok, gracias. Sí, voy a pedir que por favor puedan tener cuidado un poco con el manejo de la laptop o del celular o de la PC en la que se encuentre. Bueno, entonces como les mencionaba, ¿no? De que sí es importante y se evidencian esos temas en nuestros ámbitos educativos. Entonces nosotros, ¿de qué manera en nuestro rol de docentes, en nuestro rol de directivos podemos abordar estas situaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? Y antes de empezar a revisar este tema, ¿no? Este documento normativo que tiene como nombre Lineamientos para la aplicación del enfoque de género, tenemos que saber qué es lo que vamos a aplicar, qué es lo que dicen esos lineamientos, por qué se llama enfoque de género, ¿no? Y qué relación además tiene con esta introducción que estoy mencionando sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Vamos a aclarar algunos conceptos básicos y nos vamos a dar cuenta cómo esto va aterrizando en nuestra vida diaria y eso cómo lo trasladamos a los ámbitos educativos, ¿no? Vamos a empezar definiendo primero qué es enfoque de género, esta palabra que ha sido tan tocada durante todo ese tiempo, que ha habido muchos debates, existen muchas opiniones, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Pero lo que nosotros queremos abordar en el documento o desde donde partimos es justamente desde estos comportamientos. El género son estos comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que existen algunos roles, algunos comportamientos que la sociedad nos dice a nosotros cómo debemos comportarnos como mujeres y cómo debemos comportarnos como hombres. Y, por ejemplo, a las mujeres siempre se nos ha dicho de que somos el sexo débil, ¿no? De que somos más cariñosas, sabemos cuidar mejor a los niños, a los ancianos, adultos mayores. En cambio, los hombres son más toscos, son los que son los que deben proveer el dinero para el hogar, son los que no lloran, los que no se deben mostrar débiles, porque si pasa eso, socialmente se nos mira de otra manera, ¿no? ¿Y qué es enfoque de género? Justo en la diapositiva yo pongo una linterna, porque enfocar es mirar justamente estos comportamientos, estos atributos que nos dice la sociedad cómo debemos comportarnos, ¿no? Siendo hombres o mujeres, pero que muchas veces estos comportamientos, estos atributos traen discriminación o se traducen en violencia, ¿no? Y vamos a ver con más ejemplos que son del día a día, ejemplos que son reales y que se traducen justamente en los estereotipos de género. Estereotipos son modelos, roles, paradigmas, ¿no? En una situación tan común, vemos a una chica, ¿no? Que está triste, está llorando, y lo que normalmente ante esa situación se dice, ¿qué cosa es? Llorar te puede hacer sentir mejor. Pobre chica, puedes llorar, no te preocupes. Si un hombre llora, ¿qué se le dice? Los hombres no lloran, tienes que ser un hombre. Incluso entre ellos se vacilan, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo vas a estar llorando? ¿No? Entonces pareces mujer, como si el llanto fuera sinónimo de debilidad, ¿no? Y además asociado al tema de mujer débil, ¿no? O por ejemplo en la imagen del lado derecho, en el que se ve una persona atrapada en una especie de barro, ¿no? De fango, y bueno, y el que conduce es un hombre, y le dice, amigo, ¿estás atrapado, amigo? Le pregunta otra persona. Pero ¿qué pasa si esa misma persona encuentra esa misma situación con una mujer conduciendo? Ah, tenía que ser mujer, ¿no? O como muchas veces he escuchado, mujer al volante, peligro constante, ¿no? Entonces, o cuando manejan, las mujeres que manejan autos es muy común escucharles frases como que les dicen, oye, ¿qué haces manejando? Mejor ándate a tu casa, ¿no? ¿Qué haces? Anda a cocinar, ¿no? Entonces,
ese tipo de ejemplos, ese tipo de situaciones que se evidencian en el día a día y cómo estos estereotipos se trasladan al ámbito educativo. Vamos a ver de qué manera estos estereotipos influyen incluso en la elección de las carreras, donde mayoritariamente hay mujeres y donde mayoritariamente hay hombres. Acá yo les presento justamente una data de Censo Educativo 2019 del año pasado, en el que en nuestros centros hay mayoritariamente mujeres. Más de 100.000 mujeres se han matriculado el año pasado en nuestros centros. Y caso contrario, totalmente opuesto y por bastante diferencia, casi 50.000 hombres se han matriculado en nuestros centros a nivel nacional, en la gestión además pública, solamente pública, ¿no? Entonces hay un gran número de mujeres que estudian en nuestros centros, pero ¿qué es lo que eligen justamente estas mujeres en nuestros centros? ¿Qué carreras creen que eligen? Hacia el lado derecho, ¿no? Hay un recuadro que dice distribución de programas por sexo. Mayoritariamente las mujeres eligen carreras relacionadas a estética personal, textil y confecciones, hotelería y turismo, computación informática. Y los hombres, en la parte de abajo, hay un círculo que ustedes pueden ver que se asocian más a carreras de mecánicas y motores, actividades agrarias. ¿Y qué pasa cuando se rompe esto? ¿Qué pasa si yo, siendo mujer, no quiero estudiar estética personal y me quiero matricular en mecánica y motores? ¿Qué hay? Claro que sí hay, pero si ustedes que viven en el día a día en los centros saben de que no hay mayoritariamente, ¿no? Entonces ahí viene el estereotipo. Oye, ¿qué vas a estudiar en mecánica? Mecánica solo estudian los hombres, te vas a ensuciar las manos. ¿Qué? ¿Acaso eres machona? ¿Y qué pasa cuando un hombre quiere estudiar una carrera en donde mayoritariamente hay mujeres? Sucede lo mismo. Oye, ¿qué vas a estar estudiando peluquería? Cosmetología, si esas carreras son para mujeres. Aunque ahora hay un gran aumento de hombres ya estudiando estética personal, ¿no? Porque ahora hay más estos temas de los barbershops, se están abriendo más peluquerías en los que los hombres están atendiendo sin la necesidad de ser gay, ¿no? O sea, no el que es peluquero es gay, ¿no? Pero hay ese estereotipo bien fuerte además, ¿no? Entonces, o que estudie, por ejemplo, no ves a hombres estudiando asistentes ejecutivos, ¿no? O técnicos enfermeros, hay muy poquísimos, ¿no? Entonces, y son carreras donde mayoritariamente hay mujeres y viceversa, ¿no? Entonces, estos estereotipos justamente se vienen como que arrastrando desde que somos pequeños, ¿no? Desde que nos dicen las mujeres juegan con muñeca y los hombres con fútbol, desde que nos dicen más grande, desde que nos dicen tú como mujer solamente puedes postular a secretariado ejecutivo, a enfermería técnica, o tú como hombre a mecánica, electrotécnica, a cosas relacionadas a las ingenierías, a la ciencia. Y ¿saben qué? Lo que también pasa, las carreras, les comento, porque eso también tenemos nosotros datos, las carreras que tienen mayor demanda en el mercado laboral y las que tienen mejor remuneración son aquellas las que están relacionadas a las ciencias y donde mayoritariamente estudian ¿quiénes? Los hombres. Y las carreras donde está saturado el mercado laboral, no hay mucha demanda y no hay una buena remuneración, es la donde mayoritariamente estudian mujeres. Imagínense si esa mujer que estudia en un centro es su única oportunidad de estudiar para salir adelante, porque sabemos que nuestros centros llegan
hombres y mujeres de escasos recursos económicos, que tienen dificultades familiares. Muchas de ellas son separadas, muchas de ellas son mamás que cuidan solas a sus hijos, que no dependen económicamente del papá de sus hijos y que tienen su única oportunidad de querer estudiar algo para salir adelante. Imagínate si se encuentran con esa brecha dentro de la institución educativa. Entonces, de eso se trata el enfoque de género, ¿no? Mirar, enfocar estas barreras, estas condiciones que se dan en los ámbitos educativos y que son inequitativos no solamente para mujeres, sino también para los hombres, porque aunque ustedes no lo crean, el hecho de invisibilizar sentimientos, de decirle no llores, de decirle no estudies esto, también crea en los hombres frustración, represión, violencia, ¿no? Entonces, son estas cosas que justamente nosotros miramos, y es que a partir de ahí, viendo toda esta dimensión, es que nacen los lineamientos para la aplicación del enfoque de género. Ese documento que nosotros queremos que justamente se transversalicen, fomentando una cultura y formación igualitaria. ¿Y eso a qué va a ayudar? A promover la formación igualitaria, reconociendo las necesidades que existen entre hombres y mujeres, las necesidades y sus potencialidades. Y como dice en el cuadro celeste del lado derecho, también te ayuda a eliminar esas condiciones y barreras que generan desigualdad. No solamente preocuparse por las habilidades técnicas, o sea, si bien es cierto, eso no es para desmerecer y es importante que nuestros estudiantes cuenten con esas habilidades técnicas, pero dentro de la comunidad educativa se evidencian muchas cosas y nosotros no podemos ser ajenos a esas situaciones que ocurren, ¿no? Entonces, como institución nosotros estamos promoviendo de que ustedes puedan justamente transversalizar con acciones que van desde las más sencillas hasta aquellas que son más complejas y quizás requieren el presupuesto, acciones que para implementar de tal manera de que nos garanticen no solamente el ingreso de estudiantes. Yo en mi centro no solamente quiero que ingresen estudiantes, no quiero solamente que se matriculen. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que permanezcan, que terminen sus carreras. Y también quiero que egresen, que se titulen, que saquen su certificado, porque vas a un trabajo y lo que te piden, ya eres maestro, ¿no? En construcción, o sabes de electrónica, o sabes de mecánica, ¿dónde está tu certificado? ¿No? ¿Dónde está tu título de profesional técnico? Entonces, esa es la garantía que uno quiere y lo que anhela también de nuestros estudiantes. Pero justamente para asegurar todos estos momentos del proceso formativo, ¿cómo lo tengo que asegurar? ¿En dónde? ¿En qué hago? ¿En qué documentos lo aseguro? En mi gestión institucional, en los documentos que son parte de la gestión institucional, fomentando una cultura institucional y en la formación que como docente doy en el día a día. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos rápidamente, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, cómo yo podría implementar el enfoque de género en la gestión institucional. Primero tenemos que saber de qué es la gestión institucional. La gestión institucional justamente se refiere a la forma en cómo está organizada la institución educativa, cómo se toman las decisiones, a quién se reporta, cómo se sanciona, cómo se vincula dentro de la comunidad educativa. Acá en este recuadro hay solamente 5 acciones que ustedes podrían tomar en cuenta, pero en el documento, en los lineamientos como tal, hay muchas acciones, hay más de 10 acciones que ustedes como CEPRO podrían decir, esta de acá se adecua a los recursos que yo tengo, a la naturaleza propia de la dinámica de mi institución, y creo que podría hacerlo, porque muchas de estas acciones o las acciones que se proponen en el documento son básicamente decisión de dirección, ¿no? Entonces, incluso muchas no requieren presupuesto, simplemente saber incorporar en sus instrumentos de gestión. Y uno de ellos, y el que va a abordar ahora la doctora Seleni, es el tema de acciones. Una de las cosas que se deberían incorporar en sus instrumentos de gestión institucional, en el reglamento, por ejemplo, de CEPRO, son esas acciones de prevención, atención y sanción contra el hostigamiento
Les voy a lanzar una pregunta, no quiero que me respondan. ¿Cuántos de nuestros centros saben cómo atender una situación de hostigamiento sexual? ¿Está en nuestro reglamento alguna sanción, ya sea para docente, ya sea para estudiante? Porque las situaciones de hostigamiento sexual existen en nuestros centros y existen en nuestros ámbitos educativos. Nosotros somos ajenos a ello, no sabemos cómo atender el tema, no sabemos cómo abordar, no hay una sanción, ¿no? Entonces, la doctora Seleni va a abordar sobre este tema, pero antes yo les voy a mostrar un video cortito con respecto a esta situación que además se da en la virtualidad. A veces uno dice, ¿no? Que el hostigamiento sexual solamente es en los ámbitos presenciales, cuando hay un tocamiento indebido, ¿no? Pero no, también ustedes van a ver con este ejemplo cómo en situación de virtualidad, en una clase virtual, también puede darse este tipo de situaciones. Y luego de este video, Selenita, pasas. A tener las cárceles llenas por el terrible delito de mirar con persistencia a una bella mujer. ¿Qué vamos a hacer cuando miramos maravillosos bikinis? No es lo mismo tener un hambre atroz que tener un hombre atrás. ¿Qué dice usted? Esa conclusión que acabo de hacer. Hable. ¿Está de cuerpo presente o no? Dígalo. Sí, estoy presente. ¿Qué prefiere usted tener? ¿Hambre atroz u hombre atrás? Un comentario, profesor. El amor en su sentido más romántico. El amor en su sentido también. El placer sexual. ¿Está de acuerdo o no con mi descripción del amor? En su sentido vital. Por favor, ¿cuál es su perspectiva del amor? Por lo menos hay 3 alumnas que les ha gustado. Frente a esas 3 alumnas, yo les digo alguna cosa que no se olvida de todo, pero la política. Seleni. Y en esta parte te toca Cele, ¿estás ahí? Ok, vamos a continuar entonces. Como bien hemos podido apreciar en el video, existe una situación de hostigamiento sexual, ¿no? Hostigamiento sexual virtual, ¿no? Entonces, para ello es importante que nosotros entendamos varios aspectos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es el hostigamiento sexual, ¿no? Es una promesa implícita o expresa, ¿no? Trato preferente que se le hace a la víctima buscando un beneficio, ¿no? También pueden ser amenazas, ¿no? Que se exigen de forma implícita o explícita una conducta que no necesariamente es deseada por la víctima. También es el uso
como vimos en el docente, de términos de naturaleza o de connotación sexual o sexista, ¿no? En este caso pudimos ver en el ejemplo, en el video, que el docente de frente, ¿no?, menciona frases con connotación sexual y se respalda aún manifestando de que él menciona y dice, ¿no?, que estas frases son un poco subidas de tono, pero que así es la política, como diciendo, que estas frases están justificadas, ¿no? Entonces, hay que tener varios aspectos, ¿no? En el 2018 salió una norma que es para la prevención del hostigamiento sexual, que es la resolución ministerial 428. Esa norma aún está vigente y es para el sector. Esa norma nos menciona cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual y cómo deberíamos nosotros atender. Incluso en su momento se manifestó la conformación de un comité de defensa del estudiante, ¿no? Yo sé que muchos centros han tenido su comité del estudiante, algunos lo tienen hasta ahora, ¿no? Pero porque también por situaciones de pandemia donde no dinamismo de estos comités es que no han seguido adelante, ¿no? Esta norma actualmente está siendo modificada porque el reglamento de la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual también ha tenido sus cambios. La ley, esta normativa que es del Ministerio de Educación, va a salir el próximo año y nosotros les vamos a dar a ustedes asistencia técnica donde vamos a detallar mucho más el tema y además nos va a explicar y va a decir, ¿no?, va a direccionar de qué manera se pueden atender estas situaciones cuando el denunciado, por ejemplo, es un estudiante, es un docente o es un directivo, y si este docente o directivo es de instituto, de CEPRO, de escuela artística, ¿no? Entonces va a estar bien detallado y en ese momento vamos a ampliar más de este tema. Pero para efectos de lo que estamos viendo ahora, sí es importante, si ustedes consideran dentro de sus instrumentos de gestión institucional algunas acciones para la sanción de estas situaciones, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, es de que al momento de contratar a un docente, así como les hacen firmar los contratos, quizás el CEPRO podría tener una especie de normas de convivencia, ¿no?, o de estatutos, ¿no?, en que se mencione de que las acciones relacionadas a los violencia. Entonces, manifestar eso para que el docente que ingrese sepa que va a tener una sanción si es que realiza ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí ustedes pueden ver 5 acciones, pero como les menciono, en el documento... Señorita, por servicio, ¿podría repetir? Porque no se le escuchó por un ruido. Sí, justamente les mencionaba de que en esta parte hay como 5 acciones que ustedes podrían implementar y que podrían tener en cuenta para considerarlo dentro de su plan institucional. Ya está Seleni con nosotros. Seleni, ¿estás? Como para que puedas abordar un poco más en el tema del hostigamiento sexual. Sí, Blanquita, buenas tardes con todas y con todas. Mil disculpas a la forma como se están brindando las asistencias técnicas y el trabajo en general. Importante alcance con ello, así que por favor les pido las disculpas del caso. Pero muchas gracias, Blanquita. Bueno, en efecto, ¿no?, como estaba precisando Blanquita, justamente en la norma técnica se ha establecido 3 acciones estratégicas que son muy importantes justamente para transversalizar e institucionalizar el enfoque de género, ¿no? Pero estas acciones es muy importante cumplirlas a su cabalidad, pero estas acciones van a ser de manera progresiva. Como bien decía Blanquita, ¿qué entendemos, no, como gestión institucional? Esta está referida a cómo está organizada cada institución educativa, es decir, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se van a realizar las acciones de prevención, de atención y de sanción, así también cómo a quién se va a reportar todas estas
lugar, debemos entender, debemos conocer qué significa o qué comprende el hostigamiento sexual. Y para ello, como bien lo ha señalado, tenemos que remitirnos a lo que señala el decreto legislativo 1410, que es el decreto legislativo que ha modificado algunos articulados de la ley 27.942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. El artículo 4 ha sido modificado y este articulado es donde da el concepto de hostigamiento sexual, que es una forma de violencia sexual que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra quien se dirige, y que va a crear un ambiente totalmente intimidatorio, humillante, hostil a la víctima, ¿no? Y que ésta va a afectar justamente esa actividad o la situación laboral que pueda sufrir, ya sea un docente, un directivo, un administrativo, una alumna, cualquier miembro de la comunidad educativa. Eso es el concepto de hostigamiento sexual. Ahora bien, este hostigamiento sexual se manifiesta de diferentes formas y para ello la ley ha establecido también cuáles son sus formas de manifestación. Una de ellas es la promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una serie de denuncias sobre estos hechos, ¿no? Hubo una denuncia a través del cual un docente, ¿no?, se dirigía a través de una alumna, a través de estos famosos medios chat, WhatsApp, ¿no?, en la que le invitaba a salir a la señorita, a la alumna, a través, ofreciéndole que va a tener una nota sobresaliente en su materia, en su curso, ¿no?, en la unidad didáctica. Entonces, esa es una forma de hostigamiento sexual, ¿no?, el hacer promesas o expresas a la víctima ofreciendo estos tratos preferentes. Entonces, obviamente, esto llegó como una denuncia y se hizo el procedimiento correspondiente y el docente fue sancionado. Ahora, también hay otra forma de hostigamiento sexual, son las amenazas. Son las amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada de la víctima, que va a atentar o agraviar contra su dignidad. Aquí es mucho más claro, ¿no? Una amenaza directa, ¿no?, a cambio de. Esa es una forma de hostigamiento sexual. Otra forma, y es por decirlo así, es la más recurrente, y como bien has precisado, Blanquita, en el desarrollo de la exposición, por ejemplo, el uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista. Yo siempre pongo este ejemplo en las asistencias técnicas porque es un ejemplo que en realidad es un hecho real y es un hecho que me incomodó mucho. Dije, no puede suceder esto en una institución educativa y en ningún otro lugar, ¿no? Es una situación, una denuncia en la cual una alumna denunciaba a su docente justamente por estos usos de términos de naturaleza o connotación sexual. ¿Qué sucede? Que en el salón de clase el docente estaba dictando su clase y de pronto la pizarra, esas pizarras tradicionales, se cae al piso, ¿no?, porque estaba sostenida en dos palos, por decirlo así. Entonces, una de las alumnas, muy con ganas de querer apoyar la clase, se dirige a la pizarra a ubicar la pizarra en su lugar, ¿no? Y le pregunta al docente, ¿no?, y le dice, profesor, le dice, ¿cómo coloco la pizarra? ¿En forma horizontal o vertical? Y el docente, con un tono burlón, le dijo, bueno, ¿cómo te gusta a ti? ¿Parada o echada? Es evidente que en el salón de clase todo fue una burla, ¿no? Porque en ese momento a veces uno no es consciente de lo que sucede a nuestro alrededor y a veces lo podemos tomar como una mofa, una gracia, una burla. Pero justamente la forma como lo expresó el docente, la cual no es correcta, porque el docente justamente su función es eso, brindar educación, calidad educativa. Y en eso debe concretarse su labor dentro del aula. Entonces, obviamente, esta denuncia siguió su proceso, se recabaron manifestaciones de los alumnos y en efecto fue en un tono justamente con esta naturaleza o connotación sexual.
nosotros, mujeres, los varones, tener en cuenta de que, o sea, debemos respetarnos entre todos. Y este tipo de bromas, como lo tomó el docente en el salón, no es una broma, es una forma de hostigar a una alumna en clase. Porque ¿qué generó con esto? Generó que ella en ese momento se sintiera humillada, avergonzada, ¿no? Hay que tener en cuenta que justamente, y hay otras acciones, ¿no?, de manifestación, de formas de hostigamiento sexual, por ejemplo, un trato ofensivo o hostil, ¿no? Ahora, para que se configure como un hostigamiento sexual, no necesita que la víctima rechace esa acción o la acepte. Eso no, o sea, esas dos cositas, que la acepte o la rechace, no necesita ocurrir para que se configure este hecho, este acto de hostigamiento sexual. Basta con la acción que se comete, cualquiera de estas formas de hostigamiento sexual, ya se está cometiendo el hecho, el acto ilícito y penado, ¿no? Entonces, justamente esta norma, ¿no?, estos lineamientos de igualdad de género han sido dados, disculpe, justamente esta norma, como les decía, ha sido dada con la intención de realizar todas estas acciones estratégicas a efectos de transversalizar e institucionalizar el enfoque de género en la comunidad educativa. Pero ¿esto qué implica, no? Esto implica que la institución educativa realice, elabore acciones que no necesariamente tienen que ir a sancionar. O sea, se cometió el hecho, sanción, porque ya tenemos las normas dadas, tenemos un procedimiento administrativo disciplinario para directivos, docentes, administrativos. Ya tenemos las sanciones dadas. Lo importante es promover, realizar acciones de prevención justamente para evitar que en las instituciones educativas se incurran en estos actos de hostigamiento sexual, que hoy en día, según las datas, se han elevado enormemente. Y somos todos nosotros, ustedes, los educadores, que debemos contribuir a efectos de erradicar cualquier forma de hostigamiento sexual en la institución educativa. Y con esto, o sea, esta es la labor de esta asistencia técnica, no solamente conocer de paporreta todo lo que dice la norma, que es muy importante, obviamente, porque esto es lo que vamos a aplicar o desde hoy tienen que aplicar en las instituciones educativas, sino que es muy importante también interiorizar esto y cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena en las instituciones educativas, en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos para evitar estas acciones de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, esto es muy importante, esta implementación de la gestión institucional en la institución educativa, ¿no? Entonces, Blanquita, continuamos con las siguientes estrategias. Muchas gracias. Gracias, Seleni. Sí, efectivamente, Seleni nos da un panorama mucho más claro de cómo podríamos implementar, solamente en el tema de hostigamiento sexual, ¿no? Porque hay otras acciones que podríamos incorporar en los documentos de gestión institucional, ¿no? Ese es como solamente algo por lo que quizás podríamos empezar, ¿no? Quizás hacia el ejemplo que está en la mano derecha, hacia el último de este recuadro, dice institucionalizar conmemoraciones como el Día de la No Violencia contra la Mujer. El 24 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Cuando había la presencialidad, muchos centros, varias regiones salían las estudiantes con carteles, pancartas, a manifestar su total desacuerdo, su fastidio ante situaciones de violencias, ¿no?, que se dan hacia las mujeres, ¿no?, y ante la cual quizás muchas de ellas también son víctimas, ¿no?, de este tipo de situaciones en sus hogares. Entonces, esa, por ejemplo, es una actividad que no se necesita un presupuesto, es básicamente coordinar, ¿no? Tengo entendido que otros centros también, por ejemplo, en ese día articulaban con el Centro de Emergencia Mujer, que hay en todas las regiones y en todos los distritos,
para que puedan ir y darles charlas con respecto al tema, ¿no? Y así con otras acciones más. Bueno, continuando con el tema, ¿cómo implementamos el enfoque de género en la cultura institucional? ¿Qué es la cultura institucional? La cultura institucional justamente son todos estos conjuntos de valores, de actitudes, hábitos compartidos sobre la forma particular de trabajar o estudiar en las instituciones, ¿no? A lo mejor quizás muchos de ustedes no lo sabían y han estado implementando el enfoque de género en sus centros, ¿no? Y yo siempre doy este ejemplo que es bien común en las semanas de aniversario, en las semanas deportivas. Si es que han hecho fútbol masculino, muchas instituciones también hacen fútbol femenino. Si hacen vóley femenino, hacen también vóley masculino, incluso vóley mixto entre programas, entre módulos, opciones psicoemocionales, entre programas, entre ciclos, no sé, en los institutos, ¿no? Entonces, eso no es justamente no ceñir lo que normalmente vemos, ¿no? Si queremos hacer fútbol bien, no sé, están comentando de que no se escucha, pero no. ¿Tú me escuchas? Continúa, así está todo ok, estaba revisando y sí se está escuchando bien, quizás es la conexión de algunas personas que no es muy buena, así que por favor agradeceré que puedan verificar ellos, ¿sí? Sí, a lo mejor también es la hora, ¿no? Es viernes en la tarde y hay alguna interferencia, ¿no? Pero sí, efectivamente, como bien les mencionaba, ¿no? En el tema de implementar en la cultura institucional. Hay el micrófono abierto también. Está causando. Se te escucha tu conversación. Si me puedes ayudar, Seleni, silenciándolo, por favor. Sí. A ver, por favor, la señorita Gladys Cabanilla, si podría apagar su micrófono. Silenciar el micrófono. Bueno, yo lo puedo silenciar, pero se abre cada rato, no sé por qué. Quiero también. Lo rico, lo que estoy pendiente es en el autobalú. Si se va a seguir con la declaración jurada, se va a mandar en físico. Quedar el pego de Cher, pero no quitarlo. Ya, Blanquita, está listo. Disculpa, puedes continuar. Listo, gracias, Jenny. Voy a volver a compartir entonces. Sí, como mencionábamos, ¿no? Que es importante implementar el enfoque de género en esta cultura institucional, ¿no? Por ejemplo, en el segundo recuadro de este cuadro más grande, dice garantizar mensajes comunicacionales libres de discriminación o estereotipos, ¿no? ¿Cuáles son esos mensajes comunicacionales? Yo sé que todos los centros tienen al menos un Facebook. Y en el Facebook, ¿qué es lo que colocamos? Promocionamos nuestras carreras, promocionamos cuando están abiertas las inscripciones para la matrícula, promocionamos los servicios que brindamos, o sea, se promociona todo, ¿no? Pero también existe imágenes que refuerzan ese estereotipo de lo que promocionamos. Por ejemplo, y es bien común ver en las carreras de mecánica, electricidad, construcción, ¿qué es lo que vemos mayoritariamente? Si vamos a promocionar las carreras de peluquería o carreras relacionadas a la salud, vemos mayoritariamente mujeres. Incluso en las imágenes que he estado revisando, a los hombres les ponen de enfermos, de pacientes. ¿Por qué? Porque son las mujeres que justamente tienen mayor cuidado, ¿no? Entonces, mayor precisión para poder cuidar a un paciente enfermo, ¿no? Pero hacemos eso, si tenemos la posibilidad de escoger fotos, por ejemplo, o de tomar fotos, si es que voy a hacer una feria promocionando todos mis programas, tomemos fotos que sean donde hayan grupos de hombres y de mujeres. Hacia el lado derecho, por ejemplo, acá he encontrado en algunas instituciones educativas estos mensajes comunicacionales
comunicacionales que fomentan más bien la igualdad de género, ¿no? Miren, el de esta mujer, es de esta chica, en la carrera de mecánica automotriz, bueno, esto es de instituto, donde ella está agarrando o está manipulando un motor, ¿no? Y en la parte de abajo, por ejemplo, en esta carrera de enfermería técnica, también, ¿no? Se ve la presencia de un hombre, ¿no? Entonces, algo que le da más dinamismo definitivamente le da más dinamismo a las imágenes que se presentan. Y aunque ustedes no lo crean, esto influye bastante a la hora de que una persona elige su carrera. Porque si vemos, normalmente, si yo soy mujer y quiero elegir una carrera y no me convenzo mucho, porque a veces hay muchas dudas, no sé qué estudiar, y digo, pero quiero estudiar mecánica, pero hay muchos hombres, ¿cómo será? Voy a ser la única mujer. Si veo a esta chica estudiando esta carrera, o sea, es muy probable que yo me anime a matricularme, ¿no? Entonces, y lo mismo va a suceder con los hombres, ¿no? No voy a estudiar enfermería técnica porque hay muchas mujeres, que roche, me van a fastidiar, pero si yo veo en las imágenes que también hay hombres que están estudiando eso, entonces es más probable que este chico se anime a estudiar, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema de acciones dentro de la cultura institucional. Y bueno, ya también para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo implementamos el enfoque de género en la formación que los docentes realizan en el día a día? En el primer recuadro menciona, ¿no? Eliminar prácticas, ya sean implícitas o explícitas, basadas en estereotipos de género y discriminación. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo es que un docente puede realiza estas prácticas implícitas o explícitas basadas en estereotipos de género? Sí hay mucho. Cuando los profesores dicen, ¿no? Si ven a una chica donde en una carrera donde hay mayoritariamente hombres, es como que, oye, ¿qué haces aquí? Te has equivocado de salón. Nos contaba una chica que estudiaba justamente mecánica automotriz en un instituto, que el primer día de clases, ella era la única mujer en su salón, creo que habían como 30 estudiantes y era la única mujer, y cuando entró el profesor a su salón, la vio a ella y volvió a salir y a mirar como que lo que había, el rótulo de la puerta, ¿no? Entonces entra al salón, sale inmediatamente, mira la puerta y vuelve a entrar y menciona y dice, ay, pensé que me había equivocado de salón, porque como te vi a ti sentada y es mecánica, entonces pensé que me había equivocado de salón. ¿Por qué? Porque en la mente del profesor mayoritariamente o normalmente encuentra hombres en esa carrera. Ya, ese tipo de comentarios, por ejemplo, son prácticas basadas en estereotipos, ¿no? Entonces, o si a eso, si encontramos o si un docente hace algún hincapié, algún comentario relacionado al tema de debilidad o feminidad de un hombre, haciéndole entender, ver de que es gay por ser afeminado o por mostrar cierta debilidad, eso es una práctica basada en estereotipos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, son condiciones, son cosas que como docentes deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y yo siempre doy un ejemplo bien sencillo, ¿no? Que ha pasado con un profesor de la carrera de construcción, ¿no? Él me decía, Blanca, yo acá aplico enfoque de género con mis estudiantes. Entonces yo le decía, sí, profesor, ¿cómo? A los chicos sí les digo que hagan la pared de ladrillos, les digo que puedan hacer la mezcla. En cambio, a las mujeres les hago que tomen las notas, que digan cuánto del material se tiene que comprar, la cantidad de la mezcla, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eso no es aplicar el enfoque de género, porque lo que nosotros como profesores hacemos, ¿qué cosa es? Es calificar en función a que si es hombre o mujer. No, lo que se hace es calificar en función de la adquisición de de la competencia, del logro que ha tenido y si es que ha logrado la competencia, al margen de que si es hombre o mujer. Ojo, yo no puedo calificar porque si es mujer y justo no logra esa competencia, bueno,
le pongo baja nota, pero no califico en función a eso. Lo que yo califico como docente es si es que ha hecho bien la tintura del cabello, si es que ha hecho bien la mezcla, si es que ha hecho bien el peinado, el corte del cabello, si es que ha hecho una instalación correcta, muy al margen de que si es hombre o mujer, ¿cierto? ¿No? De esa manera se califica. Entonces, eso es eliminar este tipo de prácticas. Y así podemos revisar en el documento, en la norma que nos vamos a ustedes a brindar juntamente con este PPT, más acciones, ¿no? Más acciones que, como les decía al principio, ustedes pueden implementar teniendo en cuenta las características del CEPRO. Hay CEPROs que tienen un número reducido de estudiantes. Más en esta situación de virtualidad, muchos estudiantes han dejado de continuar, ¿no? Entonces, no tenemos la misma afluencia del año pasado. También hay sectores que tienen mucha cantidad de estudiantes, varios programas formativos, ¿no? Tienen mucho más recursos, tienen más personal, más recursos económicos. Hay los centros que están en zonas rurales, ¿no? Los centros que están en zonas urbanas son de otro tipo de condición, pero sin embargo nosotros desde el lugar donde estamos podemos implementar el enfoque de género. Como les decía, solo depende o mayoritariamente depende de la voluntad que tenemos para realizar estas acciones que son progresivamente. Finalmente, ¿cuáles son los pasos para aplicar el enfoque de género? El primer paso es la familiarización y organización de un comité de defensa del estudiante. Quizás muchos de ustedes no lo tienen, lo han tenido, no lo sé, pero en esta parte lo que yo les recomiendo es que el directivo pueda trabajar, si no tienen el comité de defensa del estudiante, con los docentes, puede identificar docentes de las unidades de bienestar y empleabilidad o áreas relacionadas, ¿no? O docentes fortaleza, con lo que pueda realizar algunas acciones. El próximo año, cuando salga la norma de hostigamiento sexual, vamos a pedir nuevamente la conformación de este CODE, y ahí sí se les va a exigir que cada institución pueda tener conformado, ¿no? El segundo paso es la sensibilización a la comunidad educativa. Lo que yo estoy haciendo a ustedes, más que capacitarlos en la norma, es también sensibilizarles en torno al tema, ¿no? Presentándoles estas imágenes, hablándoles un poco de la realidad y de las estadísticas que pasan con este tema también a nivel nacional. Es un tema de sensibilización también, y es lo mismo que ustedes podrían hacer a la comunidad educativa. Tercer paso, autodiagnóstico institucional, identificar cuál es la problemática que yo podría trabajar en mi institución educativa, la problemática de género, ¿no? Porque problemáticas quizás hay muchas, hay diversas, pero la de género quizás yo observo de que en mi institución puedo trabajar acciones de prevención del hostigamiento sexual. ¿Y eso a qué me va a llevar? Una vez que tengo identificado eso, en el cuarto paso priorizo mi necesidad y hago mi mapeo de actores. ¿Con quién voy a trabajar este tema? ¿Quién lo va a dar a los estudiantes? ¿Quién lo va a dar a los docentes? El responsable de unidad y bienestar, la responsable, a lo mejor podría articular con el Centro de Emergencia Mujer. A lo mejor podría invitar a los estudiantes de psicología del último ciclo de alguna universidad nacional o particular, ¿no? Entonces, eso lo tengo que considerar. ¿En dónde? En mi quinto paso, en un plan de trabajo. Mínimamente, en el plan de trabajo que ustedes tienen anual en la institución educativa, debería estar considerado justamente, aunque sea una acción relacionada a la implementación del enfoque de género. Porque además, como es una política, nosotros en algún momento les vamos a pedir, les vamos a preguntar qué es lo que han hecho con respecto a este tema, ¿no? Y ese plan de trabajo te va a decir no solamente con quién lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, qué resultados estás esperando. Plan de trabajo, ¿no? Que ustedes muy bien saben. Y el sexto paso justamente es el monitoreo. Entonces, finalmente, con la implementación del enfoque de género en la educación, lograremos esta formación igualitaria e integral en el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Que es lo que queremos y es lo que apostamos justamente desde el sector, que también se evidencien, que podamos abordar estas situaciones que se evidencian en nuestros ámbitos educativos, ¿no? Que no seamos ajenos,
que tratemos de que hagamos acciones, aunque sea una acción, como les decía, que pueda hacerse con respecto a este tema. Bueno, entonces eso era un poco, eso era lo que queríamos nosotras compartirles con ustedes. No sé si tienen alguna consulta, lo pueden formular a través del chat para poder responderle. En todo caso, déjennos sus correos electrónicos por el chat, por favor, para poder remitirles este PPT, la norma técnica, a sus correos. Les vamos a mandar a los correos de los directivos y de los docentes a quienes bueno, nosotros hemos accedido y bueno, seguramente ustedes también les han hecho extensiva la convocatoria, ¿no? Vamos a mandar este material para que ustedes puedan revisarlo, puedan trabajarlo. También se va a incluir una guía metodológica de cómo trabajar en estos temas, ¿no? Esto, lo que yo estoy diciendo, toditito está en una guía metodológica, ¿no? Que bien, seguramente los docentes también trabajan, ¿no? Con respecto a sus temas. Y que también pueden acoplarlo, trabajarlo en sus ámbitos educativos. Eso sería desde nuestra parte. Para todos ustedes. Muchas gracias, María, por su atención prestada. No sé si hay alguna consulta, ¿no? Con respecto a ello. Si no, estaríamos dando por cerrado. Bueno, acá hay una consulta de Elena Valdivieso. Dice: buenas tardes, no hay una contradicción entre lo que se ha tratado hoy y la eliminación de cosmetología de los CEPRO. Bueno, ese es otro. Una especialidad en donde tenemos mayormente mujeres. Me parece que les quita oportunidades a las mujeres, quitándonos esta en la especialidad. Sí, bueno, lamentablemente estas son decisiones que ya también no dependen en este caso de este equipo, ¿no? Hay un equipo o bueno, la alta dirección, que es desde donde se formulan las carreras, se formulan los programas, ¿no? En torno a ello. No sé si Seleni tienes alguna respuesta en relación a esto. Sí, Blanquita, gracias. Sí, en efecto, en principio no es una contradicción, ¿no? El tema de abordar estos lineamientos de igualdad de género en la institución educativa con los programas de estudio que se han venido ofertando en los centros de educación técnica productiva. Como bien saben, ya es de conocimiento público, se emitió hace poco los lineamientos académicos generales para los CEPs. Y justamente hay una disposición que estaba el tema de este programa de estudios, ¿no? de cosmetología. En este momento, quisiera dar la respuesta precisa, pero justamente a razón de la inquietud de la señora que ha realizado esta acotación, es que la dirección ha visto por conveniente realizar una acción a efectos de que los CEPROS puedan seguir brindando estos programas de estudios. Pero hay que entender que justamente los lineamientos académicos generales, su intención no es dejar de ofertar ciertos programas de estudio, ¿no? En general, sino muy por el contrario. La idea de los lineamientos académicos generales es que las instituciones educativas brinden al estudiante una educación de calidad, que cumpla con todas las condiciones básicas de calidad. En este sentido, como les decía, yo en este momento no les puedo dar una respuesta precisa porque quisiera coordinarlo con la área correspondiente, pero en todo caso agradecería que la señora o la señorita que ha realizado la consulta, o a Blanquita, si me ayudas a tomar su correo electrónico para poder darte una respuesta concreta y precisa respecto a este punto que lo has hecho y que de alguna manera ha sido inquietud de muchos centros, ¿no? Justamente de ello. Entonces, por favor, Blanquita, te agradeceré mucho si me podrías anotar el correo para poder brindarle la respuesta, ¿no? Pero tengamos claro, ¿no? De que estos son los lineamientos de igualdad de género y los PLAN justamente tiene la connotación de no solamente incluir el enfoque de género en la institución educativa,
que me comprometo en enviarle un correo a más tardar el día lunes, una respuesta concisa al respecto, ¿no? Obviamente, como esta ha sido una asistencia técnica de un tema específico, es que inclusive se van a brindar asistencias técnicas sobre esto y que ya oportunamente se va a poner de conocimiento de las instituciones para poder absorber las inquietudes al respecto, ¿no? Entonces, eso les quería comentar, Blanquita. Anotemos el correo y ya nos explayamos mediante ello para la respuesta, ¿sí? Sí, gracias. Acá hay una consulta también en el chat de Javier que nos dice: ¿qué puedo hacer sin el centro? Por naturaleza de la oferta formativa son más hombres que mujeres, es decir, actividad agrícola. Sí, efectivamente, si es que tenemos más hombres que mujeres, promovamos la igualdad de ambos, muy a diferencia si es que solamente hay hombres, ¿no? Como por ejemplo hay centros que funcionan dentro de las Fuerzas Armadas o de establecimientos penitenciarios, ¿no? Donde solamente hay hombres o mujeres, ¿no? Pero si mayoritariamente hay hombres, como también hay centros en donde mayoritariamente hay mujeres, entonces debemos crear las estrategias para promover la participación de todos y todas, ¿no? Y como les digo, eso es progresivo. Quizás al principio es como que seguramente irán participando solamente mujeres, pero luego vayamos incorporando a más estudiantes hombres, a más docentes hombres, ¿no? Dependiendo también las acciones que quieren realizar, ¿no? Eso. Luego Alejandrina nos dice: ¿cómo sería el tratamiento para el fomento de la igualdad de género si en una institución tenemos como estudiantes transexuales? Muy buena pregunta, porque también hemos tenido consultas respecto a este tema, la atención a personas de orientación sexual distinta, ¿no? En este caso transexuales. El tratamiento sería igualitario, ¿no? En este caso, bueno, habría que preguntarle al estudiante, si bien el estudiante tiene un nombre, no sé si en caso es hombre y ahora ha sido, ¿no? Hombre y ahora es mujer, entonces tiene un DNI, pero también tiene un nombre como el que quiere que le llamen, ¿no? Entonces yo creo que por un tema de respeto podrían llamarle con el nombre que ellas o ellos, no lo sé, quieren que se les denomine, ¿no? Pero en los registros de asistencia, en las notas, tendrá que mantenerse su DNI, el nombre que llevan es su DNI, ¿no? No creo que por llamarle con el nombre que ellas quieren haya alguna complicación o dificultad, ¿no? Entonces, y darle el trato igualitario entre todos, ¿no? Como bien les estaba mencionando, que deberíamos calificarles en torno más bien a la competencia adquirida. Pero lo que sí más bien sugiero es de que debería haber bastante respeto, porque las personas transexuales o lesbianas o gays tienden a ser muy discriminadas, ¿no? Discriminadas por sus propios compañeros, por sus propias compañeras, por los docentes. En todo su entorno son altamente discriminados, ¿no? Entonces, lo mínimo que podríamos hacer en un ámbito que estamos estudiando es mostrarles respeto y un trato igualitario, ¿no? Entonces, tratarlos como tal, como el mínimo derecho que tienen es como persona, ¿no? Entonces, por ese lado tendría que ser el trato. Claro, Blanquita, sí, justamente de repente ahí aportar también, son situaciones que nuestra sociedad está comenzando a adaptarse y las normas son dadas, son publicadas y es un tema muy controversial, ¿no? Pero las normas se dan también de acuerdo a cómo va evolucionando, por decirlo así, entre comillas, la sociedad, ¿no? Y así se ha venido dando durante años, ¿no? Sin embargo, hay que precisar que nuestro ordenamiento legal ha establecido, a diferencia de otros países que solamente reconoce al varón propiamente dicho, nacido como tal, con los órganos reproductivos masculinos, y a la mujer reconocido con los órganos reproductivos femeninos. Legalmente tenemos solamente esas dos sexos, masculino y femenino, reconocido biológicamente como tal.
Como les decía, a diferencia de otros países que ya regulan inclusive el cambio de sexo como tal, en el país solamente tenemos un solo caso, nada más. Pero esto es algo muy importante, lo que decía Blanquita, ¿no? La institución educativa debe garantizar y erradicar cualquier acto de discriminación, y lo dice la Constitución, por sexo, raza, origen, etc. Entonces, aquí lo que corresponde a la institución educativa, más allá de que obviamente en los registros se va a matricularse, para la matrícula requiere un DNI, el DNI va a constar ahí su documento tal cual como está en el ordenamiento legal. Pero es muy importante lo que decía Blanquita, es el tema de evitar la discriminación, el respeto que nos tenemos todos, ¿no? Y justamente estas situaciones son las que se deben prever, garantizar cómo debe brindarse un trato a el estudiante en general, sin discriminación alguna, ¿no? Y en este documento es muy importante, porque cuando conozcamos este documento, cuando ya comencemos a profundizar sobre ello, nos va a dar muchas alternativas, y uno de ellos justamente, como les decía, para transversalizar y institucionalizar, no es que nosotros vamos a hacer la diferenciación desde eso, simplemente a tratarlos tan igual como los otros, a todas las personas, pero sí con ese respeto que se merecen, ¿no? Porque, como bien decía Blanquita, en sus notas, en sus registros, en su matrícula, la emisión de sus certificaciones correspondientes, va a ser tal cual su documento nacional de identidad. Pero sí es muy importante también realizar estas acciones de respeto mutuo, ¿no? Por cualquier situación que se pueda presentar en la institución educativa. Entonces, más o menos quería darles el alcance que, o sea, legalmente la situación es esta, y así se tiene que tratar tal cual el DNI. Pero también es muy importante fortalecer en la institución educativa el respeto sin discriminación alguna, ¿no? Entonces, eso quería aportar, Blanquita, respecto a la consulta que han realizado. Gracias, Eleni. Sí, finalmente Juan Ricardo Flores nos dice que bueno, el tema es muy delicado y sensible, la sociedad no está preparada ni sensibilizada, ¿no? Y tienes mucha razón, Ricardo, y es por ello que también nosotros como ministerio realizamos este tipo de asistencias técnicas. Y bueno, qué bonito hubiera sido también darlo de manera presencial, donde también podemos debatir sobre ello y se respeta también las opiniones que tienen las nuestros diferentes docentes directivos, ¿no? Todo tipo de opinión definitivamente se respeta y hay que ser tolerantes a ello. Entonces, muchas gracias más bien por tu apreciación, muchas gracias a cada uno y a cada una de ustedes. Les estaremos enviando todo este material trabajado, más la norma, a sus correos electrónicos. Así que se terminó el día, ya son las 5:15, miren, 5:20, pensemos de que iba a ser 1 hora y nos hemos extendido un poquito más. Así que tengan bonito día en lo que queda de hoy y buen fin de semana, a descansar un poco y a reponer un poco de fuerzas, que ya estamos terminando justamente todo este tema académico, para poder descansar un poquito más, ¿no? Y a cuidarse además, porque parece que se viene la segunda ola de coronavirus, que quizás muchos de nosotros hemos sufrido, familiares. Hay que seguir cuidándonos también, no bajar la guardia. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Ha sido un gusto tenerlos en esta asistencia técnica, los CEDPROS de las regiones de Piura, La Libertad y Arequipa. Gracias. Eleni. Gracias, muchas gracias. Interesante el tema. Gracias a todos. Buen fin de semana. Bendiciones siempre. Buenas tardes, gracias por la asistencia técnica. Hasta una próxima. Gracias. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias y buen fin de semana. Cuídense. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, profesores. Gracias, ha estado interesante la asistencia técnica. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Está muy interesante la asistencia técnica. Gracias.